con algunas compañeras. Entendido. Ponen cosas aquí para despistarme, pero nos sobreponemos a esto. No lo logra, la verdad que no. Lo que decía, llevo pues casi que 3 días esperando este momento porque presentar a Eva es presentar a una antigua compañera también, luego de mi misma área, de Castilla de la Lengua y la Literatura, ella de español. Y bueno, pues la verdad que es una alegría presentarla. Ahora ya los online la podrán ver por aquí y dejarán de verme a mí. Ella es profesora aquí en la Universidad de Valencia. En la presentación de hoy, su conferencia se titula La formación de maestros como lectores literarios en contextos plurilingües. Bueno, pues Eva Morón Olivares es profesora del Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura de la Universidad de Valencia. Es doctora en Filología Hispánica por la Universidad de Granada. Dirige el grupo de innovación docente Sine Qua Non, Educación Literaria y Maestros en Formación. Y sus líneas de investigación actuales son la educación literaria y la educación superior y el conocimiento didáctico del contenido en lengua y literatura. Creo que podemos aprovechar esta mañana, empezar la tercera jornada de la mejor manera posible, dando la bienvenida y agradeciendo a Eva su participación en el congreso. Eva, muchísimas gracias y, como dicen estos agentes, the floor is yours, ¿vale? Aquí tienes el espacio para poder contarnos lo que has estado trabajando. Por cuestiones de espacio me tengo que marchar de la mesa para que te puedan ver a ti, ¿vale? Gracias. Gracias a vosotros, gracias a toda la organización por confiar en mí para estar aquí esta mañana y poder compartir el trabajo que estamos haciendo en esta facultad, que seguro pues, que tiene muchos puntos de contacto también con el que hacen muchos de los presentes que estamos implicados seguramente en el aprendizaje en general, en el aprendizaje de lenguas y literaturas en particular. Entonces, bueno, intentaré ser sintética, seguramente que hay cosas que se quedan fuera de la presentación, pero bueno, seguramente que luego las podemos recuperar en la segunda parte. En primer lugar, quiero encuadrarles de forma muy sintética en los presupuestos en los que se asienta el trabajo que hacemos y de forma muy resumida nos diríamos que consideramos, para nosotros partimos de la consideración del texto literario como punto de encuentro, ¿no? Como un eje extraordinario para incardinar los objetivos de la educación literaria y de la educación intercultural. En cuanto a la... ¿no se oye bien? A ver ahora. En cuanto a la educación literaria y gracias a las aportaciones en las últimas décadas de la estética de la recepción, de la poética de la lectura, de los enfoques comunicativos, llevamos ya tiempo centrándonos en la actividad del lector como eje de la acción didáctica. Y en este sentido, pues ya sabemos que no basta con enseñar contenidos teóricos, sino que es necesario proporcionar a los estudiantes los saberes, las estrategias, las habilidades que les permitan dialogar con el texto literario, que les permitan participar, aceptar primero y aceptar el pacto que el texto les propone. Y en ese sentido hablamos de competencia literaria, ¿no? Como ese conjunto de saberes, de habilidades que nos permiten reaccionar, interactuar con un texto literario de forma específica, ¿no? Y que nos permiten entenderlo, que nos permiten interpretarlo, que nos permiten disfrutarlo, ¿no? En ese sentido, un lector necesita conocer los condicionantes socioculturales, ¿no? Que permiten reconocer marcas que lo insertan en determinado tipo de sistemas. Necesita también conocimientos literarios, metaliterarios, intertextuales, ¿no? Que le dan la medida de lo que se ha llamado la literariedad del texto, y necesita también conocer elementos que tienen que ver con la propia experiencia lectora. Es decir, nosotros vamos acumulando una serie de experiencias lectoras, vamos llenando
nuestra mochila de experiencia, y eso es algo que nos permite enfrentarnos y que nos permite entender e interpretar los textos que van a venir después. Ya sabemos que este es un proceso en absoluto sencillo, es un proceso largo, es un proceso complicado que empieza desde la etapa prelectora hasta, ¿no?, y se extiende hasta una etapa de sistematización, de desarrollo de capacidades metaliterarias, y seguramente nunca termina. Es decir, nunca terminamos de aprender o de hacernos lectores, ¿no? Durante todo en este último tiempo, la investigación también se ha dedicado de forma específica a intentar determinar cuáles son los estadios, ¿no?, por los que pasa un lector literario desde que empieza su trayectoria hasta que se hace un lector experto, intentando delimitar cuáles son esos estadios, cuáles son qué cosas hace un lector experto, como una manera también de orientar el camino de los lectores no expertos, ¿no? En ese sentido, pues sabemos que un lector incipiente, que un lector que se está iniciando en su trayectoria, siempre se mantiene en un nivel más superficial del texto, siempre está más atento a la trama y a los diálogos que a otros elementos textuales, que sus interpretaciones muchas veces no van más allá del sentido literal. Eso es algo que si el lector continúa, ¿no?, progresando en su trayectoria, va ampliando, ¿no? Entonces, un lector experto es capaz de analizar el texto en múltiples niveles y de incorporarlos a su propia interpretación, es capaz de localizar datos específicos que le permiten sustentar algunas de sus opiniones sobre el texto, es capaz de percibir los elementos tanto argumentales como retóricos, ¿no?, e incorporarlos a la interpretación. Por lo que se refiere a la educación intercultural, desde luego ha sido uno de los retos de los últimos tiempos. Yo creo que ya no lo entendemos en ningún caso como acciones puntuales, proyectos determinados solo a unos alumnos concretos en unos contextos concretos, sino que hablamos de proyectos globales que implican a todo el alumnado de un centro, de un nivel determinado. Creo que ahora o hemos llegado a la conclusión de que se trata de construir una cultura de la diversidad, de formar personas abiertas y curiosas a los otros, y todo ello ha empezado y en ese camino estamos, yo creo, a tener repercusiones tanto en los documentos legales como, por ejemplo, en la formación del profesorado. En ese sentido, hablamos ya de la educación intercultural como un modelo educativo que comparte, ¿no?, que implica algunos de estos principios, ¿no?, partir del reconocimiento y de la diversidad, usar el intercambio, el diálogo, implica interacción, implica diálogo, implica ruptura del aislamiento, implica en definitiva reconocimiento y interactuación con valores y con los modos de vida de los grupos sociales con los que convivimos. En ese sentido, también hablamos de competencia intercultural como ese conjunto de habilidades de diverso tipo que son necesarias para moverse en un entorno intercultural, y ahí necesitamos actitudes de apertura, de empatía, necesitamos conocimientos sobre los grupos sociales con los que vamos a convivir, necesitamos habilidades de interacción, necesitamos actitudes positivas, ¿no?, hacia la diversidad de lenguas. Ahí es donde el texto literario encuentra, yo creo, mucho sentido, ¿no?, como el espacio en el que podemos incorporar el trabajo en torno a la educación literaria y a la educación intercultural.
Como dice Compañón en algún momento, el ejercicio de la lectura nunca está cerrado, ¿no? Nunca se cierra, es un proceso en continuamente ciclo, y seguramente sigue siendo el texto literario, la lectura en general, el lugar por antonomasia del conocimiento de uno mismo y del otro, ¿no? Seguramente no ya de una personalidad compacta, cerrada, terminada, sino de una identidad, dice él, obstinadamente en devenir, ¿no? Es decir, nosotros cambiamos, el otro cambia, y el texto literario nos da enormes oportunidades de interactuar con esa búsqueda de nuestras respectivas identidades, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no? Podemos recordar que el texto literario nos puede dar, ¿no? estas opciones, ¿no? La de entrenarnos en el reconocimiento de estereotipos y de prejuicios, de adquirir conocimientos sobre las culturas con las que vamos a interactuar, de tomar conciencia de en qué medida las peculiaridades de nuestra cultura nos condicionan para entender las del resto, de desarrollar también la empatía, ¿no? Por los procesos de identificación, ¿no? que favorece el texto literario. ¿Qué presencia tienen estos enfoques en las titulaciones de magisterio? Ciertamente que están presentes en forma de competencias generales o específicas en los diferentes planes de estudio de las facultades españolas, aunque también es cierto que prácticamente desde nuestra inclusión en el espacio europeo de educación superior, los análisis que se han ido llevando a cabo en torno a estos planes han revelado que todavía son insuficientes, ¿no? para atender las altas exigencias que el mundo actual va a requerir a los futuros maestros y maestras en cuanto a competencias lectoliterarias y en cuanto a competencias interculturales. Eso por un lado, y por otro lado, por el lado de los planes de estudio, ¿no? Como de documentos, por otro lado, ¿qué sabemos acerca de los estudiantes que están ahora mismo en nuestras aulas o que han salido en los últimos años? Es verdad que la investigación del área en los últimos 20 años ha estado muy centrada en averiguar qué tipo de lectores son los alumnos de magisterio, que leen, cómo leen, qué relación tienen con la lectura, y no es de extrañar, ¿no? Que hayamos llegado a trabajar sobre esto, ¿no? Pues debido al carácter de futuros mediadores de estos profesionales, van a ser los encargados de formar a las futuras generaciones en estos dos medios, o en este caso respecto a la competencia literaria en particular. Entonces, ¿qué es lo que hemos obtenido a partir de esa investigación? Pues que de manera general el estudiante medio ahora mismo de magisterio tiene una competencia literaria débil, tiene una escasa solidez, ¿no? El hábito lector es escaso, ¿no? Es débil. No leen mucho, y cuando escogen algo para leer no suele ser su principal opción el texto literario. Suelen quedar limitados a una respuesta meramente subjetiva o empática, y hago énfasis en esto del meramente porque no hay nada malo en responder de forma empática o subjetiva a un texto. La cuestión es que para un lector experto, un lector que se supone que tiene que ejercer como experto, no es posible quedarse ahí, es decir, tiene que ser capaz de establecer una mayor distancia estética con el texto literario, tiene que ser capaz también de percibir el valor de trabajo lingüístico, de conexiones intertextuales, por ejemplo, de construcción simbólica. Entonces, ahí la investigación lo que nos dice es que los alumnos de magisterio no llegan, ¿no? a saber hacer, ¿no? ese tipo de relaciones, ¿no? Incluso tienen una percepción errónea de su propia relación con la lectura.
decir, que consideran que es mejor o que es más amplia del ámbito bastante restringido en el que se. En relación con la competencia intercultural, es cierto que no hay una investigación tan sólida como en el otro caso, es más esporádica. Los estudios que se han realizado específicamente sobre competencia intercultural a alumnos de magisterio, sí parece que hay ciertas actitudes negativas, ¿no? Que hay un bajo nivel de expectativas en relación con los alumnos extranjeros, pero es verdad que es una investigación que está todavía por desarrollar. En definitiva, yo creo que tanto lo que la investigación nos dice, lo que seguramente si trabajan en facultades de educación conocen, ante lo que estamos es ante una fuerte discrepancia, ¿no? Entre un maestro ideal, el maestro modelo, que dibuja la normativa, que dibuja la literatura especializada, que es un lector experto, que es un profesional con habilidades fuertes, plurilingües, multiculturales, frente a un estudiante que es el que dibuja los resultados de la investigación, pues que no alcanza, ¿no? Esos niveles, ¿no? No llega a ser un lector experto y se mueve con dificultad en estos ambientes. ¿Qué podemos hacer? Claro, porque quejarse no vale para nada. Es decir, está claro que ahí hay un espacio para la actuación, para la innovación, para la investigación docente, ¿no? Es decir, surge la pregunta, ¿cómo podemos, ¿no? ayudar, cómo podemos contribuir a dar solidez a la formación de nuestros estudiantes de magisterio en estos puntos concretos, ¿no? Entonces, está claro que la educación superior no puede mantenerse al margen del desarrollo de las habilidades lectoras y de la competencia literaria. Es algo que durante mucho tiempo yo creo que hemos pensado que quedaba, ¿no? para niveles inferiores, y está claro que la educación superior tiene una fuerte responsabilidad y tiene que hacer crecer, ¿no? a los alumnos en estos aspectos concretos y específicamente a los futuros maestros y maestras por la responsabilidad que les corresponde después, ¿no? Y en el caso de la educación intercultural igual, ¿no? Es decir, la formación inicial del profesorado debe ocuparse de desarrollar actitudes positivas desde el principio hacia la diversidad cultural y lingüística, desarrollar la conciencia, ¿no? sobre las peculiaridades de nuestra cultura y cómo nos condicionan, ¿no? para relacionarnos con otras. Es decir, que la educación superior debe hacer ahí un esfuerzo, ¿no? de formación. Nosotros hemos intentado desde el año 2015 pues, colaborar, ¿no? en este esfuerzo que nos corresponde a todos con nuestro proyecto. Me voy a referir a algunas cosas brevemente y las que no, pues quizá pues luego salgan, ¿no? Desde luego nuestro objetivo prioritario ha sido desde el primer momento el de desarrollar la competencia lectoliteraria de los estudiantes de magisterio, atendiendo tanto a su hábito lector como al progreso de su formación, de su competencia literaria, y en ese sentido también procuramos utilizar el texto literario para desarrollar la competencia intercultural de nuestros estudiantes. Intentamos partir de ese ciclo, ¿no? en el que nos insertamos los que trabajamos en la investigación y en la docencia, ¿no? Observamos un problema, lo identificamos, reflexionamos al respecto, planificamos una acción, la ponemos en marcha y la evaluamos, ¿no? en la consideración de que todo ese proceso va a hacer que en el siguiente ciclo acertemos más en nuestras propuestas, ¿no? Esa es la intención. Claro, claro. Sí, sí, claro. A ver ahora. ¿Mejor? Claro. Gracias a usted por decírmelo, que si no yo no me doy cuenta. A ver ahora. ¿Qué papel jugamos
en este proyecto somos profesores de las 3 unidades docentes del Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura, que trabajamos con 3 lenguas y que tenemos docencia a lo largo de todo el grado o los grados, en realidad sería mejor decir ahí, trabajamos con infantil y trabajamos con el grado de primaria también, con los 2 grados de maestro. Tenemos docencia a lo largo de los 4 años, en primero más relacionada con materias más puramente lingüísticas, en segundo tienen más que ver con la educación literaria, en tercero con los contextos, ¿no? Multilingües, y en cuarto con la planificación de lengua y literatura en los niveles de educación en los que trabajamos. Y la idea común, la idea de la que surge todo ese proceso, es que la pasión por la lectura, el amor por la lectura debe ser una conditio sine qua non, ¿no? Una condición sin la cual no se puede ejercer el magisterio, ¿no? Y ese es un poco también el nombre que nos identifica. Ejercemos una doble función, es decir, por un lado somos los profesores de esas asignaturas. En ese sentido actuamos de contacto, presentamos y planificamos las actividades, cedemos tiempo de nuestras respectivas asignaturas para las actividades del proyecto, pero obligamos a nuestros alumnos a participar en conversaciones literarias, en seminarios, que no están dirigidos por nosotros, sino por otros profesores del proyecto. Entendemos que esta es una manera de mantener una relación un poco más espontánea, un pelín menos académica, aunque estamos dentro del marco de lo académico, pero en la relación del mentor con el alumno. Entonces, esos mentores llevan a cabo las conversaciones literarias con los estudiantes que les han correspondido, se mantienen en una relación constante con el profesor para informarles, bueno, de cómo va la participación en la marcha del seminario, y a su vez también envían a sus alumnos a participar de esas conversaciones literarias con el resto de mentores del proyecto, ¿no? Es decir, este es un gráfico de cómo funcionamos, ¿no? Si yo soy la profesora, ¿no? Recibo como mentora a los alumnos de mis compañeros para llevar a cabo estas conversaciones literarias, y a su vez, a mi vez, envío a mis alumnos a establecer o a participar de esas conversaciones literarias con el resto de profesores del proyecto. ¿Por qué no incorporar esta figura? Nosotros entendemos que si la guía allí dice de un adulto facilitador, es la cita, en nuestro caso las relaciones adulto-adulto, pero en cualquier caso la guía de un lector reflexivo es muy importante para formar lectores reflexivos, ¿no? Entonces, el objetivo de estos mentores es intervenir, preparar bien el seminario de forma que, interviniendo lo menos posible, el alumno tenga la ocasión de discutir de forma serena, de forma tranquila, de forma profunda sobre obras que nos mueven y sobre las que el trabajo conjunto puede producir que establezcamos un mayor significado, ¿no? Es decir, que aprendamos en ese proceso a interpretar de forma más profunda, ¿no? A lo largo del tiempo, pues hemos ido trabajando con una media, pues eso, de unos 5 grupos al año. Nuestros alumnos, la mayoría son, dado que son alumnos de esta facultad, pertenecen a la Comunidad Valenciana, a otros lugares de España, pero también tenemos una fuerte presencia de alumnos Erasmus de distintos lugares, ¿no? Que cursan sus estudios en distintas lenguas y que luego además van a ejercer su profesión en diferentes entornos caracterizados por la diversidad, ¿no? Cultural y plurilingüe. La participación es voluntaria aquí, ¿no? Y ellos eligen un libro dentro de las propuestas que les vamos haciendo cada año, se incorporan al grupo de compañeros que han elegido el mismo y mantienen estas conversaciones o estos seminarios.
En este sentido, en cada uno de esos grupos hay alumnos que proceden de distintos lugares, de distintos momentos del grado y de distintas asignaturas, ¿no? Con lo cual, bueno, pues hay ahí unas capas de sentido que normalmente enriquecen, ¿no?, lo que puede ser un seminario de este tipo. Y al final les pedimos que dejen una huella de su participación para los que a los años siguientes se van a incorporar en esa rueda de lecturas, ¿no? De manera que también sirva un poco de atracción, de animación a los alumnos que vendrán después, ¿no? Hemos hecho cosas variadas, ¿no?, en ese sentido. La selección la hemos ido revisando cada año, hemos ido también intentando ajustarlas a un tema, a un género, a una preocupación, ¿no?, a una perspectiva, ¿no?, cada año atendiendo, bueno, pues a las necesidades que vamos detectando. No están vinculadas estas lecturas a una materia específica, ¿no? Es decir, que aquí lo que intentamos es precisamente establecer lazos entre las distintas materias, ¿no? Es una perspectiva más transversal, que no son lecturas que pertenezcan al programa de una asignatura, sino que tienen que ver con justamente esa idea de establecer lazos, de proporcionar a los estudiantes de forma continuada y por encima, ¿no?, o al lado de las asignaturas que van cursando, ocasiones para relacionarse con el texto literario y para formar parte de una comunidad de lectores. Intentamos atender también a las sugerencias de los alumnos de formas diferentes, bien porque trabajamos con ellos al final para implementar la siguiente propuesta al año que viene o al principio de ese mismo año con los alumnos que vamos a trabajar, ¿no? Ellos reorientan, ¿no?, determinan la propuesta de lecturas que nosotros les hacemos. Pues, algunos de los lecturas que hemos ido seleccionando a lo largo de los años. El formato de estas conversaciones literarias tiene que ver con algunos de los presupuestos, ¿no?, que podemos encontrar en Chambers o en Finkel, ¿no? Es decir, no estamos interesados simplemente en reunirnos y hablar porque sí, ¿no?, o de cualquier cosa delante de un texto literario, ¿no? Es decir, queremos ser capaces, ¿no?, aprender a discriminar, ¿no?, a pensar de forma reflexiva sobre el texto literario. Entonces intentamos compartir entusiasmos, desconciertos, patrones observados que nos permitan, ¿no?, alcanzar una interpretación más completa de lo que a lo mejor alcanzaríamos como lectores individuales, ¿no? Procuramos acompañar esos procesos, el antes, el durante y el después de la lectura y dejar esa huella final. En ese sentido, ¿no?, me vuelvo a referir a la importancia de ese lector reflexivo que actúa, o de mediador, de mentor, que actúa como eje, ¿no?, de ese seminario. Lo que nos mueve aquí es intentar aprovechar los posibles beneficios de la lectura, ¿no? Siempre la lectura silenciosa, la lectura autónoma, la lectura, la lectura individual es imprescindible, es decir, sin ella no puede venir lo que sucede después, pero intentamos atender de forma específica a los beneficios de la lectura compartida, ¿no? Es decir, a ejercer mi capacidad de interpretación sobre un texto literario y al mismo tiempo observar cómo otros son capaces de interpretar el texto, qué cosas hacen para interpretar el texto, cómo resuelven las dificultades que un texto les pone delante, ¿no? Entonces, en ese sentido también intentamos que todos esos encuentros que ocurren a lo largo del grado pues generen, ¿no?, esa sensación de una comunidad de lectores, ¿no?, una comunidad de lectores que pertenece a una
mayor en la que nos vamos insertando, vamos conociendo referentes que nos son comunes y vamos construyendo también nuestros propios referentes, como alumnos de magisterio, entonces, es una manera de contribuir, ¿no?, a crear espacios sociales, espacios compartidos en los que podamos desarrollar habilidades de comunicación intercultural, ¿no? Y en ese sentido también intentamos, bueno, pues, trabajar a partir de, entre otras, ¿no?, preguntas como, ¿no?, despertar sentimientos controvertidos, expresar expectativas respecto a lo que esperábamos que era una lectura y lo que luego resulta que es. Trabajar a partir de qué imágenes, qué palabras reconoces y cuáles te resultan más ajenas, ¿no?, qué se opone de lo que estamos leyendo a nuestra visión del mundo, ¿no?, qué peculiares observo, qué conexiones puedo establecer con otros textos, con otras películas que conozco, ¿no? Y después de eso, demandar una tarea que amplíe productivamente o que sedimente lo que hemos hecho en el seminario. Es decir, es verdad que estas fórmulas de diálogo, de debate, son muy ricas para extraer información, para contrastar, para observar qué es lo que hacen otros delante del texto literario, pero si luego todo eso no acaba en una tarea que permita sistematizar, que ponga orden a ese caos, por muy rico que sea, pues perdemos también mucha de la fuerza que puede tener una actividad como esta, ¿no? Entonces es importante el que luego, ¿no?, encontremos un formato que permita dar salida a esta interpretación. A lo largo de los años hemos ido bueno, pues observando pues, bueno, estas fórmulas a qué contribuyen a una mayor actitud de apertura, a una mayor curiosidad hacia otras culturas con las que convivimos, hacia una mayor motivación hacia la relación con los libros. De todas formas, es algo que hemos ido presentando en distintos foros y que podemos compartir también. En cualquier caso, más que en lo que hemos percibido como positivo, a mí siempre me gusta centrarme en lo que creo que todavía tenemos que trabajar. Entonces, siempre es un reto el encontrar lecturas que nos sirvan para los dos objetivos que tenemos, ¿no? Es decir, que sean fructíferas para el desarrollo de la competencia literaria intercultural y que además sean atractivas para los estudiantes. Entonces, este es el reto continuo y que seguramente ni se acabe ahora ni se va a acabar nunca, en el sentido de que esto también está en constante devenir. Es decir, ¿qué lecturas podemos ofrecer a nuestros alumnos? Pues seguramente este año serán unas, dentro de 5 años serán otras y hace 5 años eran diferentes. Entonces, yo creo que todos los que trabajamos en esta línea, este es el mayor caballo de batalla en el que estamos especialmente implicados. Estas son algunas de las personas que trabajan conmigo y que muchas están aquí presentes y ustedes han podido interactuar con ellos. Les damos las gracias por escuchar, ¿no?, el trabajo que hacemos y nos ponemos a su disposición para conversar y para trabajar, para compartir, ¿no?, las preocupaciones que creo que son comunes. Así que muchas gracias. ¿Una pregunta? Yo sí tendría una pregunta. Me parece muy interesante porque, bueno, estamos todos en el mismo barco, ¿no? Y yo creo que todo nos incumbe. Pero quizás la falta de hábito de lectura que tienen los estudiantes, todos, es algo que tenemos que combatir desde abajo, ¿no? Un poco desde la familia y el hábito en casa. Lo que decías, que llevas toda la razón. La lectura no es rápida. La lectura, si no la lectura casi que es la entrada de Instagram, de en Twitter, un comentario en Facebook, y así se van manteniendo. ¿No? Leen a lo mejor un resumen de algo.
En muchos casos, pues tiene suficiente con ver una serie o ver alguna cosa, y ese es el tiempo que se dedica. Ellos y nosotros tenemos que reconocer todo que las pantallas nos han robado mucho tiempo de nuestra vida. No vamos a decir familiar, ¿no? No vamos a decir familiar, pero sí es verdad que en algunos casos. Me gustaría saber si tenéis pensado trasladar esto a otro ámbito de la universidad y también a otros ámbitos que sean preuniversitarios, por ejemplo, la familia. Y la segunda cuestión que quería preguntarte es si lo hacéis con otras lenguas. O sea, si sabes que los proyectos lingüísticos de centro, nosotros los trabajamos para que todo un centro de primaria y secundaria trabaje a la vez las lenguas. Entonces, que no vayan los de lengua extranjera por un sitio, los de la lengua materna por otro, sino que todos tengan una política, digamos, una idea más o menos común de cómo trabajar esa lengua. Entonces, la segunda pregunta sería esa, ¿no? Si tenéis, o si ya lo estáis haciendo, con otras lenguas en paralelo. O sea, si estáis haciendo esa lectura, eso, a mí me encanta. O sea, de mi parte es un poco más las lenguas extranjeras y me gusta mucho la idea y entonces pues piensa en hacer cosas de este tipo. No sé si los mismos alumnos en esas otras asignaturas que tienen en valenciano, castellano y en inglés lo hacen también. Claro, por eso, es decir, los alumnos pueden tener una asignatura de origen en la asignatura que están cursando, la pueden estar cursando en castellano o en valenciano o en inglés, y el seminario luego puede ser en otra de las 3 lenguas que trabajamos en la facultad. Y en cuanto a lo de dar el salto a otros niveles, es cierto que todavía no nos hemos atrevido, pero es algo que nos interesa mucho y sí que nos gustaría hacer en algún momento. Es decir, empezar a trabajar con algún centro y tener esa doble perspectiva. Además, muchos de los profesores que trabajamos en este proyecto participamos en el máster de secundaria también, por ejemplo. ¿No? Es decir, que tenemos intereses y nos preocupa tanto lo infantil, primaria como secundaria. Entonces, bueno, quizá el año que viene o el otro podamos hablar de esa vía de trabajo que creo que es la salida natural, ¿no? de este proyecto. Seguro que tendremos alguna experiencia por aquí también, ¿no? Que estéis haciendo. Seguro. A nivel universitario. Algo así, ¿no? No sé, seguro. Bien, poco. ¿Sí crees? Sí, muchas gracias, profesora, por su presentación. Me gustó mucho. Soy de Colombia y como padre de familia, pues yo trabajo en el sector universitario, pero como padre de familia, mis hijos, pues los profesores de aquí que trabajan con la parte literaria, pues en la selección de textos he visto que no sea, ya ellos no trabajan los textos clásicos, ¿sí? O sea, o lo dejan a un lado un poco, o hacen una selección de textos clásicos, bueno, porque de pronto esos textos clásicos pues son, de pronto tienen una descripción diferente, muy larga, monótona para las nuevas generaciones. Son textos muy largos, como lo decía el profesor, pues ya los muchachos, los jóvenes quieren leer textos cortos, sencillos, rápidos. Entonces yo quisiera saber acá si ustedes han modificado algunos textos de los clásicos. Siempre, pues, cuando me refiero a España, uno siempre el Quijote, que siempre está allí, siempre impreso, ¿no? Cierto, Cervantes está allí. Sí, entonces, si han modificado, porque me imagino que de alguna manera, pues el currículo del gobierno le dice a uno, no, es que hay unos textos clásicos que hay que abordar, ¿no es cierto? Eso así. Han modificado los textos, trabajan los textos de otra manera, o también ya tienen escritores más modernos, entre comillas, más, ¿cierto? Sin tanta tradición de textos tan largos, tan monótonos para los estudiantes. Aquí el currículo de primaria es más abierto, el de secundaria en realidad cada vez también, en el sentido de que cada vez hay menos referencias a textos concretos y sí a movimientos, a estrategias de lectura. Ahora en las aulas nos podemos encontrar una amplia variedad de propuestas. Entonces sí es verdad que hay aulas pues,
a lo mejor que más conservadoras, que todavía incorporan a lo mejor exclusivamente textos clásicos, otras que han incorporado ya con mucha actividad, por ejemplo, la literatura infantil y juvenil. Y yo creo que lo que hay ahora mismo es una fuerte discusión acerca de cuáles son las obras que conviene llevar a las aulas, sobre todo de primaria y de secundaria, ¿no? Que son los momentos en los que, en teoría, el lector se está formando. Entonces, yo creo que ahí digamos, los profesores más activos y la investigación, en realidad, donde nos está invitando a trabajar era a llevar una sana alternancia, ¿no? Entre textos clásicos y textos que estén más cercanos a los intereses de los alumnos o a las habilidades lectoras, a los intereses lectores que en este momento sabemos que tienen, ¿no? Entonces, es verdad que si nos decantamos exclusivamente, pues a lo mejor por obras del pasado, es posible que por ahí perdamos, ¿no?, un buen número de lectores, pero también es verdad que si estamos simplemente atentos a ciertos intereses, ahora mismo también perdemos la posibilidad de hacer crecer, ¿no?, la competencia literaria de los estudiantes. Es decir, eso también está, la investigación nos dice ya muchas cosas al respecto, ¿no? Es decir, que también con esta idea a veces de que lean lo que sea, ¿no?, pero que lean, hemos dejado inermes en cuanto a habilidades lectoras a un buen número de generaciones, ¿no? Por no hablar de textos muy complejos, ni muy largos, ni muy antiguos, Entonces, creo que los profesores son más activos y lo que ya nos está diciendo la investigación en ese sentido es que tenemos que esforzarnos por establecer una dieta variada, ¿no? Es decir, que vayamos alternando, pero prácticamente desde infantil hasta la educación superior, lecturas que incorporen el pasado con el presente, la longitud mayor con la menor, unas temáticas que sean más cercanas a los alumnos, de otras que tienen más que ver con la tradición literaria, ¿no? Es decir, porque si no luego es muy difícil saltar, ¿no?, desde unos textos de una complejidad limitada, ¿no?, en secundaria o cuando sea, a unos textos que requieren más del lector. Entonces, yo creo que esa es la discusión en la que nos estamos moviendo. Sí. La única pregunta que yo estoy en el tema de la universidad, la educación escolar, y quisiera saber si habéis utilizado el texto como recurso educativo para tener comunicación de conflictos. ¿Lo habéis abordado o cómo podría ayudar el texto literario para esta contribución? Claro. Yo creo que ahí tiene que ver el tipo de trabajo que nosotros hemos propuesto, tiene que ver con usar el texto literario para, de dos maneras, ¿no? Tiene que ver con el aprovechamiento de las posibilidades que da un texto determinado, concreto, para hacer aflorar, para tratar determinados temas, determinadas inquietudes que pueden ser relevantes en un grupo determinado, ¿no? Entonces eso tiene un valor. Y el otro, el de construir esa comunidad en la que el espacio, la herramienta es el diálogo, ¿no?, la discusión. Entonces, es verdad que esas son las dos perspectivas desde las que nosotros hemos utilizado el texto literario como una posibilidad de trabajar elementos que pueden ser ¿no?, útiles en un momento determinado. Entonces, para nosotros, por eso para nosotros sigue siendo muy relevante el encontrar en cada momento los textos que nos pueden ayudar, ¿no? Y en ese sentido es difícil que, por ejemplo, los textos que nosotros es posible que podamos compartir algunos,
pero está claro que yo creo que cada grupo de docentes, en cada nivel determinado y con unos alumnos determinados, debe hacer el esfuerzo de encontrar los textos que les son propicios. Otra cosa es que el compartir nuestras experiencias nos ayude, ¿no?, a abrir la mente y a conocer textos que nos pueden servir en nuestra coyuntura concreta. Pero para nosotros eso es fundamental, ¿no?, a encontrar textos que por su configuración temática nos ayuden a hablar de determinados temas que pueden ser polémicos, que pueden ser conflictivos, que pueden ser extraños en un ambiente determinado, y el generar fuera, en este caso de las asignaturas, como una especie de pegamento entre ellas, una comunidad que continuamente se reúne para hablar, para pensar, para discutir y para utilizar esas herramientas como el pegamento que une muchas de las habilidades que nos resultan necesarias. Muchísimas gracias por la presentación. Una pregunta, si habéis utilizado el recurso de escritura creativa como herramienta de fomento a la lectura. Entonces, como ponerles en la piel del escritor, porque es un proceso productivo, muy entretenido, Sí. y muchas veces como que usa esa metodología de juego con el texto, o incluso hay muchísimos proyectos que descomponen el texto, ¿no?, a algunos elementos base, luego tienen que construir algo con esto, y luego al final, pues, con la curiosidad de dónde proviene, pues tiene más sentido en cuanto al texto original. No sé si habéis trabajado con algo de este tipo o algo parecido. Sí, en realidad sí, y es algo que comparto contigo, que tiene un gran interés. Es verdad que como estaba presente ese tipo de trabajos de escritura creativa, más bien en algunas de las asignaturas que tenemos a lo largo del grado, entonces es verdad que en el proyecto no la usamos especialmente, ¿no? Hemos ido más hacia el videotrailer, hacia algunos formatos, ¿no?, de seminarios digitales, ¿no?, pero precisamente por eso, porque sabemos que, por ejemplo, las asignaturas de segundo, formación literaria, etcétera, es una herramienta que usamos a menudo, ¿no?, en el grado. Segunda opinión, una herramienta útil. Es muy útil, sí. Eso de ponerse en la piel, ¿no?, es como igual, es algo parecido, ¿no?, a cuando ponemos en la piel, ¿no? Ahora aquí tenemos estudiantes y los ponemos en la piel del futuro maestro, ¿no?, y tienen que organizar una secuencia didáctica, tienen que preparar una actividad. En este caso, cuando uno se pone en la piel del escritor, tiene que movilizar muchos de los conocimientos que tiene y que no tiene sobre un género literario, sobre una temática determinada. Entonces sí que creo que es muy rico. Una pregunta. En el proyecto ustedes integran textos de literatura latinoamericana, por ejemplo. Actualmente hay una corriente muy interesante en México a partir de los años 50 y jóvenes escritores como Daniela Tarazona, que es México valenciana, y ellas están abordando esas temáticas difíciles, esas sensibilidades diferentes. ¿De qué manera ustedes integran o no en los diversos niveles de las aulas esa literatura que también estamos en un contexto que está juntando alrededor de lo bilingüe, por lo tanto, lo pluridimensional? Claro. En realidad, en las asignaturas que tenemos, por ejemplo, las de segundo, las lecturas no están vinculadas a una sola lengua. Es decir, que el alumno las puede leer en las 3 lenguas que manejamos e intentamos además que pertenezcan a entornos diferentes. Y en el proyecto también, es decir, que también vamos intentando en la medida de lo que vamos trabajando con los alumnos, en la medida de nuestras posibilidades, ¿no? En esto, nosotros también estamos condicionados por nuestra propia mochila literaria, entonces también es nuestra obligación ir ampliando eso para poder ofrecer cada vez
opciones. Entonces, sí es verdad que tenemos el ojo puesto en muy distintas literaturas que vamos intentando combinar cada año, que hay un cierto equilibrio, ¿no? En lenguas, en literaturas de procedencia variadas, en autores y autoras variados, ¿no? Y bueno, pues vamos, ¿no? Encontrando fórmulas ¿no? que cada vez se ajusten un poco mejor tanto a nuestros intereses como a los de los alumnos. Buenos días para todos. Buenos días. Bueno, tengo una pregunta y estaba con contexto, digamos que en Colombia hemos ido trabajando fuertemente, bueno, específicamente para población con discapacidad, con dificultad del aprendizaje y demás, el método de lectura fácil. Entonces, ¿qué piensas al respecto? ¿Por qué? Por ejemplo, el Quijote, dependiendo de la editorial, tiene entre 800, 900, 1300 páginas. Y el texto adaptado en lectura fácil son 72 páginas. Claro, es un ajuste razonable que se hace específicamente para la población con discapacidad o con dificultades del aprendizaje. Pero la pregunta va más en vía del diseño universal. ¿Ustedes qué piensan, por ejemplo, respecto al método de lectura fácil? Haciendo un poco más comprensible el texto, mucho más dinamizado, con gráficas, con elementos taxativos, sustantivales que exaltan la palabra clave y demás. Entonces, en ese proceso literario de comprensión, de trabajo un poco más abstracto, simbólico y demás, ¿qué piensan sobre el método de lectura fácil? A ver, yo creo que las personas que trabajamos con el texto literario siempre tenemos esa dificultad, ¿no? Es decir, en el momento en el que tocamos una coma, tocamos un punto, un adjetivo de un texto literario, ya deja de ser, ¿no? el que estaba concebido en un primer momento. Pero las condiciones en las que trabajamos son muy variadas. Entonces, yo creo que ahí siempre, creo que la heterogeneidad podemos acogernos a ella, en el sentido de que si podemos escoger, mediar, ¿no? Entre el texto original y el alumno, pues es la opción que el primer momento valoramos. Pero es verdad que en muchas ocasiones no es posible. Entonces, siempre y cuando nosotros tengamos un criterio claro acerca de por qué, ¿no? Vamos a seleccionar un fragmento en concreto en lugar de una obra determinada, una obra completa, o en lugar de por qué una obra completa vamos a seleccionar una antología, o en lugar de un texto completo vamos a utilizar un texto que lo que intenta es simplificar o presentar determinadas cosas de forma más clarificada. Creo que podemos utilizarlo a nuestro favor. O sea que creo que en ese sentido también los condicionantes nos marcan mucho el camino, ¿no? Y desde esa idea, ¿no? Desde siempre que puedo recurro al texto, yo creo que tenemos muchas posibilidades y creo que además ahora también es verdad que tenemos mucho material, ¿no? Tanto de literatura infantil y juvenil, tenemos muchas ediciones diferentes y que nos permiten graduar, ¿no? Las dificultades de lectura con las que seguro que nos vamos a encontrar. Eva, te agradecemos muchísimo el gran aplauso.